Gracias. Bé, doncs i perdoneu que hagi d'anar tallant, però és que si no, no hi haurà temps per tots. L'Edgar, monitor de vídeo i temes més audiovisuals amb els joves. Doncs això, escoltem a veure què ens explica. Buen día a todos. Qué lástima que la luz no nos permite ver un poquito en detalle, pero bueno, intentaré hacer lo que pueda y seré breve. Intentaré ser breve. Vale. Trabajar con cine como herramienta. Hace unos 5 años os voy a contar un poco 4 cosas básicas que creo que son el resultado del trabajo de los últimos 5 años de utilizar el cine como herramienta en la prisión de jóvenes. Hay una cosa que es básica y que pasa comúnmente con los chicos, y es que cuando les ponemos una película casi no aguantan llegar hasta el final. Les cuesta, claro, no tienen esta cultura cinematográfica, decir algo de ver cine, entonces les cuesta llegar hasta el final. Cambia todo cuando les decimos, oye, ¿y si hacemos una peli? ¿No? Wow. Y decimos incluso rodaje, les digo, ¿no? A pesar de que es una grabación, usamos cámaras de vídeo, les digo rodaje, ¿no? Y entonces las cosas cambian, ¿no? Se empiezan a interesar, vamos a hacer una película, qué guay, voy a ser actor, y voy a aprender a manejar la cámara y tal. Cuando se lo planteo de esta forma, de ser partícipes de una experiencia creativa, ¿no? De alguna forma dinámica, muchas veces divertida, pero también tediosa de alguna manera, porque es laborioso intentar hacer una película, o cortometrajes en este caso, pues se interesan más, ¿no? ¿Y qué hice? Y podía ver que detrás de esa experiencia práctica y un poquito teórica con los chicos, pues habían un sinfín de herramientas de trabajo, ¿no? Interpretación, montajes, usar la plástica, ¿no? Escenarios, atresos a veces inverosímiles o que parecía que no se debían o no se podían construir, ¿no? Inventar adminículos para conseguir los planos que queríamos hacer, como por ejemplo un estabilizador hecho con tubos de cobre, la formación también, ¿no? Desempeñar roles en cada uno de los papeles, director de fotografía, ayudante de dirección, el cámara, cada uno aprendía o aprende las funciones de su rol. La edición, por ejemplo, que es una de las partes en que más estoy trabajando ahora mismo con ellos, porque es un mundo abierto al trabajo con el cine. Ya se ve. Caos también, de donde se sacan siempre productos, compromisos, responsabilidades que asumen quienes se atreven a dirigir o a echarse encima la responsabilidad de sacar adelante un producto, incluso la paciencia, ¿no? Que tienen que tener para soportar el tedio de grabar y repetir y repetir y repetir, ¿no?
Me viene a la cabeza una cita de Pedro Costa, un director portugués bastante interesante, que dice que muchas veces, algo así, ¿no? Dice, muchas veces no es tan importante la película en sí, sino lo que pasa entre las personas cuando se hace una película. Y vaya si pasan cosas. Vaya si pasan cosas. Tengo un vídeo, creo que es este. Vamos allá. Esto es un fragmento de un vídeo, de un cortometraje que hicimos con los chicos. Ay, me encanta este plano, está bien hecho. Bueno. No entiendo lo que dice. Vosotros entendéis porque yo no entiendo. Bueno, se trata de un personaje africano. Un personaje africano que tiene que humillar de alguna forma, era el guión, tenía que humillar a un personaje blanco, ¿no? Un poco le damos la vuelta a la historia. xam nga lu tax sama xol jeex damay ko camarade wax ko lu tax sama xol di jeex sama xol day jeex pour yeen bu ngeen da ñew suñ dëkk di jël suñ maam yi di jël sama or yi di jël sama pétrole yi luñ fa am ngeen jël ndey lépp yóbbu seen dëkk xam nga li ma la wax ni mais loolu duma té ndax ma baña dem ci. Vale, y en mitad de este rodaje, claro que estábamos al rodaje, ¿no? En mitad de esto los chicos estaban alrededor de él, ¿no? Y le decían, pero dale, tienes que más fuerte, humíllalo más, ¿no? Más intensidad y tal. Y de pronto el Sila, se llama él, dio un golpe en la mesa, se levantó y dijo, yo no sigo, porque yo no soy así. Wow. Yo no sigo porque yo no soy así. En ese momento nosotros supimos que ahí había pasado algo. A mí se me escapaba de las manos en ese momento, pero me parecía que algo estábamos haciendo más allá de quizás simplemente utilizar esa parte básica del arte, que es la expresión, ¿no? La expresión es el primer paso, ¿no? Me expreso y tal, pero a partir de ahí reflexiono, pienso que el arte es gestor de conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Todo esto que conocemos y quizá ponemos en práctica. La idea es que vimos que se hacía necesario teorizar la experiencia, un poco para entender qué estábamos haciendo y hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Y empezamos a pensar a ver qué historias nos traían los chicos, ¿no? Era obvio que las historias que nos traían tenían que ver con su mundo, obviamente, lo que es su vida, lo que han vivido y tal, pero empezamos a intentar entender la idea de la distancia, es decir, entender la prisión como distanciamiento. Sí se oye bien, ¿no? La idea de la prisión como distanciamiento, en el sentido de que en el momento, lo voy a hacer con una metáfora más o menos, imaginemos una especie de tren, ¿no? Que es la linealidad de la vida de la persona en libertad, y de ese tren en algún momento ellos son extraídos, ¿no? Llevados a un marco de cemento que les impide ser partícipes de la continuidad de su vida. Cuando ellos salen, obviamente, se encuentran en otro momento, el tren ha seguido, se ha generado una elipsis, se ha generado un espacio que de alguna forma se queda vacío en su vivencia, es decir, no he podido vivir aquello que, mientras estoy aquí, ¿no? Es decir, hay una imposibilidad de ver. Nos dimos cuenta que la mirada era muy importante. En el lenguaje cinematográfico hay un concepto que es muy, muy interesante y muy válido y con el que trabajamos mucho en el taller, que es la idea del fuera de campo. El fuera de campo, de pronto para los que no lo conozcáis, es la idea de que todo aquello que está fuera del marco del cuadro, de la pantalla o de lo que engloba la cámara, se corresponde con un fuera de campo, digamos, es aquello que está ahí, que es sintomático, pero que no lo vemos, ¿no? El sonido, la mirada de un personaje hacia afuera, que nos deja ver que hay alguien allá, etcétera, etcétera, etcétera. La prisión se presentaba de alguna forma como un fuera de campo en las propias vidas de los prisioneros. Es un poquito enredado de entender, pero quiere decir más o menos que en el momento en que ellos son llevados dentro del recuadro de cemento, fuera se queda todo un panorama enorme de la continuidad de la vida que está fuera de campo de sus propias vidas. De alguna forma la prisión como un fuera de campo nos dejaba ver que podíamos o que estábamos empezando o pretendiendo crear un dispositivo de visibilidad de alguna forma, ¿no? Dentro de un dispositivo de invisibilidad mayor que es la prisión como interrupción de la mirada, y lo que pretendíamos de alguna manera intentar
evitar que ese dispositivo de invisibilidad, que es la prisión, vacíe de sentido la mirada del preso. Esto nos parecía fundamental. Hicimos un ejercicio al que lo llamamos, no tengo imágenes, pero la cámara de James, simplemente porque él se llamaba Jaime, el que lo hizo, y consistió en que le dimos una cámara de vídeo a Jaime, a James, y en una programada la llevó, ¿vale? Y el objetivo era, bueno, tú llévatela y graba lo que quieras, registra lo que quieras, ¿no? Registrar, de pronto podemos entenderlo también como cortar, ¿no?, de la realidad, escoger, seleccionar de la realidad pequeños fragmentos. La idea era que después esos vídeos, o el vídeo que James había grabado, los proyectáramos dentro, y así lo hicimos, lo proyectamos para los demás, los que no pueden salir o llevan tiempo dentro, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Entonces, lo más interesante era que, claro, las risas y todo esto llevaban a pensar en la complicidad y la necesidad, veíamos la necesidad de los que estaban viendo pero no podían estar allá, de querer ver más, pero claro, el Jaime pertenece a esa comunidad, que son ellos, piensa un poco parecido a su mundo, y trae imágenes que se relacionan con ellos, ¿no? Vimos que había algo ahí muy interesante que se podía desarrollar, ¿no? Tengo que hacerlo así porque el PowerPoint no lee los vídeos, o sea que es una pena. Vale, esto era importante, es decir, estaban pasando cosas y teníamos que aprovecharlas. Empecé a extraer, digamos, conceptos alrededor de los cuales podíamos trabajar, y hay mucho de intensidad, trabajo colaborativo, debate, reflexión, porque después de cada vídeo, obviamente, mientras se lo hace en la preproducción, en la producción y en la postproducción, siempre hay debate, hay diálogo, hay peleas incluso, etcétera, etcétera, y todo eso es muy enriquecedor, ¿no? Y claro, hay muchas nociones, y he escogido 3, ¿vale? No porque sean las más importantes, sino simplemente porque me gustan, me llaman la atención y creo que vienen al caso. شحال دماغ بلاستيك الدنيا عامره بلاستيك. 1. Confrontación. Claro, las historias que ellos nos traían, porque como creamos un guion sentándonos colectivamente, nos sentamos a una mesa y empezamos a pensar en ideas. Cuando no hay ideas, pues alguno tiene que contar un chiste o tiene que contar algo, y a partir de ese chiste empezamos entre todos un poco a sacar una idea. Y generalmente las historias que nos cuentan, que traen ellos, están muy relacionadas con su vida, ¿no? A mí una de las cosas que más interesante me parece es que podamos de alguna forma recrear escenas que tienen que ver muy directamente con ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un vídeo, se llama Europa, y trata sobre esa ilusión de ellos, o más bien la frustración de esa ilusión de querer llegar a Europa como la panacea, ¿no? Son personajes, son chicos que van debajo del camión, interpretado por chicos que van debajo de un camión, y que a mitad de camino uno de ellos se cae, ¿no? O sea, la ilusión se acaba. Generalmente cuando pongo este vídeo a los chicos, después a los de acogida, los chicos nuevos que llegan a la prisión, siempre van pasando por los talleres y les hacemos una pequeña introducción, y a estos chicos, siempre que les pongo el vídeo, bueno, siempre hay gente que ha venido en estas circunstancias a Europa, y siempre hay una polémica, y esto es lo mejor, siempre el cuento de, pero es que el que se cae es un tonto, es que se cae por tonto, o la idea de ¿valió la pena o no? ¿Valió la pena arriesgarse de esa forma para llegar hasta aquí? O sea, siempre generar esa confrontación con el problema directamente, ¿no? Y qué mejor, esto que os voy a mostrar no lo volvimos a hacer, qué mejor que hacerlo muy directamente y de una forma agresiva. Pero no, tío, pero si era una broma, loco. Si era una broma, no lo entendiste. En algún momento
en algún momento al principio, esto fue de los primeros vídeos que hicimos, nos atrevimos a hacer una escena de violencia. Claro, en el centro nos cuestionaron un poco de cómo hacéis esto, ¿no? O sea, no sé al final si fue contraproducente o no la experiencia, quizá esto me supera, pero lo que sí es cierto es que fue muy válida para generar debate, para ver si los chicos, por ejemplo, una de las cosas más que me parecía sencilla, ingenua e inocente de alguna forma, pero que era bonita, y era que después, en los días que siguieron al rodaje, al tedioso rodaje de conseguir que la sangre salga de esa forma y tal, no sé qué, metidos en un baño, de hecho creo que hay una imagen ahí, no sé si esta, sí, metidos ahí en un baño, ¿no? O sea, grabando esto, lo tedioso, ellos venían diciendo, pero profe, pues es que ahora me cuesta creerme la violencia de las películas. Es que ahora ya no me lo creo, porque claro, yo me pongo a pensar, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo es que la sangre sale así, ¿no? Entonces, esto me parecía muy interesante. Aparte de eso, bueno, hablé con los psicólogos del centro, bueno, sí, algunos estaban de acuerdo en que sí, bueno, de alguna forma se podía desmitificar la idea de la violencia, pero por otro lado también podía ser interesante traer la relación y enfrentarla, hablar de ello, ¿no? Hablar de ello y tal. Esto era muy interesante. Sí, voy cortando ya. Oye, voy rápido, bueno, no volvimos a hacer esto, a pesar de que pasó los filtros en su momento, jefe, pasó los filtros y ganamos concursos con ellos que nos permitieron comprar focos y cosas, y esto fue genial, pero bueno, hasta ahí. Luego, claro, hay un segundo término. Ahmadou Bamba ci batu tubaab yi 5 heures waxtu julli jot. Ay, quizá. Qué lástima que no se vea muy bien. Os juro que la calidad es mejor que lo que se ve ahí. Recursividad. Recursividad. Más allá de la idea del reciclaje, a mí me parecía interesante que cuando alguien venía con la historia ¿no? Profe, se me ocurre que tengo una historia, ¿no? Que veníamos tal, en una patera y yo le contaba tal, no sé qué, y de hecho tenía que ver con su vida, era casi autobiográfico, pero claro, esto no podemos hacerlo, porque una patera, ¿cómo hacemos una patera? Y ahí estos son los mejores momentos para mí, es cuando les digo, no, hay que hacerla, ya que has dicho que no, pues vamos a hacerla. ¿Cómo la hacemos? La recursividad entra en juego en el sentido de decir, vale, ya pusiste el problema aquí, ahora solucionalo, ¿no? Pero tienes que hacerlo, tienes que recurrir a, ¿no? Ya no es coger el objeto y bueno, ¿qué hago con esto? No, ahora tienes la idea, solucionala, ¿no? Ser recursivos en el sentido de decir, utiliza el fuera de campo, pondremos sonidos, busquemos esto, busquemos aquello y ser recursivos, ¿no? Recursividad me parece fundamental. Hicimos la patera, claro, había que hacerla, nos inventamos y empezar a pensar. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues así, asá, yo qué sé, aquí se ve un poquito como ideamos poner una mesa al revés sobre una bola de tela, moverla, pam, pim, pam, y oscurecer, poner una luz, etcétera, etcétera, ¿no? Recursos infinitos para crear, pero porque el objetivo era generar de alguna forma en quienes iban a ver esto la sensación de que era real. Y pasaba, ya nos pasa en el cine, cuando vamos y nos creemos, y el cine todo es falso, ya lo sabemos, ¿no? Y ya nos pasa que nos lo tragamos el cuento. La idea de alguna forma era hacer secuencias, crear escenarios que nos permitiesen de alguna forma tragarnos el cuento, de que la realidad está ahí todavía, de que podemos reconectar con el mundo, ¿no? Que la realidad sigue, a pesar de que estemos encerrados, la realidad sigue ahí, ¿no? Y ya casi termino, no me mires mal. Y el último término que me parece interesante es exhibición. La idea de la exhibición en dos sentidos: uno, exhibir afuera, y dos, exhibir dentro de la prisión. El importante es el segundo. Para el primero, exhibir fuera, para mí, personalmente, para mí el primero, hicimos un blog, hace 5 años creamos un blog, en el que íbamos subiendo los productos que ellos hacían, después obviamente de pasar un filtro de cosas, y lo más interesante de eso, a pesar de que los internos buscaban con ello
creían que se iban a hacer famosos y nos van a ver en todo el mundo. Lo más interesante era que alguno decía, profe, lo ha visto mi mamá, hostia, y me ha visto actuando, y no sabe que estoy en prisión. Pero claro, como ahí dice al principio, Centro Penitenciario de Llobas, pues, hostia. Esto, al principio lo hicimos, y aquí dejo sobre la mesa un poquito el tema. Esto, al principio lo seguíamos haciendo, subíamos los vídeos, fotografías y tal, pero desde un tiempo acá empezamos a pensar en que la vida es muy larga, que hoy en día, como se sabe de cada uno, la biografía de cada uno se compone de una especie de constelación de puntos, ¿no? de puntos de links, por decirlo de alguna forma, a través de los cuales se sabe dónde has estado, qué has hecho, tu trabajo, ¿no? Tu currículum está ahí, en esos links, ¿no? Y si alguno en el futuro, son jóvenes, partamos de ahí, en el futuro no quiere que sepan que no lo relacionen en absoluto, muchos les dará igual, pero ¿y si no quieren? No quieren que lo relacionen con esto. Esto ha hecho que el blog se vaya quedando un poquito relegado porque estoy un poco tratando de entender si es contraproducente quizá sacar adelante esto, ¿no? Eso está servido. Termino, y dentro, el más importante, exhibir dentro. Exhibir dentro es el día de la presentación, el estreno de su película hecha ahí en el taller y con el esfuerzo, 3 meses trabajando para sacar 5 minutos de corto, ¿no? De los cuales 3 minutos iniciales están todavía sentándose y moneando, y son jóvenes, riéndose y no sé qué. Y al final hay lo mejor, y es la complicidad, nuevamente. Confirmación de la complicidad, de casi un proceso de autoconfirmación, de identidad con lo que está pasando, es como decir que es posible, y se ríen del compañero que lo ven ahí actuando, pero a la vez yo creo que hay algo más que está ahí, que es necesario ser analizado, ¿no? Termino. Eso hasta hace 1 año y medio. Esto es hace 1 año y medio y ya está. A partir de ahí lo que hemos hecho de 1 año y medio para acá es totalmente, bueno, no totalmente distinto, sino que hemos cambiado la estrategia de partida, que era general, ahora es individual. Estamos haciendo videoclips. El loco danzante, ¿no? Obviamente el reggaetonero, que tiene que estar. Vamos a hacerle con todo, vámonos pa' Barcelona, ya verás cómo te gusta todo. El haitiano rapero, el chulito, ¿no? La realidad. Tantos consejos, si lecciones de vida, oídos sordos, tu libertad termina, no cojas lo que no es tuyo, no, bala perdida, no le cuentes tus penas a tu amiga la María. Soy como balacero, titanio, entro como un misil derrocando a todo objetivo, francotirador, ecosistema, tragalengua, tú eres cáscara máscara que todos revelan, como juego hermano que no termina, si para ti soy un juego entonces camina, entonces game over. Ya está, mi mejor alumno es el último. Vale, muchas gracias.